para exponer el punto 4, la importancia del diseño clínico en bioequivalencia, tenemos a la doctora Nora Núñez, quien es médico cirujano y partero por la UMSNH, tiene una maestría en salud pública por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, una maestría en investigación clínicas por el CIATEC y un doctorado en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas. Es profesora en la licenciatura en salud pública y enfermería de la UMSNH desde agosto de 2008. Ha sido médica de CECIPE desde 2011 y actualmente es investigadora principal. Antes de eso, me gustaría recordarles que pueden realizar sus preguntas a través del chat y que tendremos un receso a las 10:40 hora Ecuador. Le doy paso, doctora. Bueno, buenos días. Espero que puedan ahí ver mi pantalla. Bien. Bueno, les comentaba que uno de los problemas que enfrentamos los médicos todos los días durante nuestra práctica clínica es el dilema entre poder elegir un medicamento, la sustitución de un medicamento original por un medicamento genérico. En este sentido, el médico debería de contar con toda la evidencia científica de que pueda dar respuesta a esta pregunta, que es cuál es el desempeño farmacocinético y especialmente cuál es la biodisponibilidad que tiene este medicamento genérico que va a sustituir al original. Para eso existen los estudios de bioequivalencia, ya que sabemos que si demostramos que el principio activo en el medicamento genérico tiene el mismo desempeño farmacocinético que el innovador, entonces podemos considerarlos intercambiables y podemos inferir su equivalencia terapéutica. Hablando de bioequivalencia, tenemos que recordar estos conceptos básicos de farmacología, que son la farmacocinética, viene siendo lo que el paciente le hace a un medicamento, mientras que la farmacodinamia es lo que el fármaco o el medicamento le hace al paciente. Los estudios de farmacocinética se basan en el sistema LADME, que se refiere a la liberación, a la absorción, a la distribución, al metabolismo y a la eliminación de un medicamento una vez que ingresa al organismo, ya sea por vía oral o por la vía de administración que se aplique, se libera, se absorbe a la circulación sanguínea y después sufre un proceso de distribución por los tejidos, un metabolismo hasta que se elimina. En ese sentido, entonces, vamos a tener gráficas como estas que vemos aquí, en la que podemos determinar ciertos parámetros farmacocinéticos. En los que nos vamos a enfocar hablando de bioequivalencia son en la Cmax, que es la concentración máxima que alcanza un medicamento en la circulación, y esto nos va a hablar de la velocidad con que se absorbe ese medicamento. Y esto de aquí, que es la descripción del área bajo la curva, que hace referencia a la cantidad de fármaco absorbido. En un estudio de bioequivalencia, en el que se administra un medicamento de referencia, que es el original, y un medicamento de prueba, que es el que pretende ser genérico, se van a establecer, se van a caracterizar las gráficas de cada uno de esos medicamentos y se van a comparar una con la otra. El objetivo entonces de la bioequivalencia en sí es poder garantizar que la sustitución de una especialidad farmacéutica, es decir, de un medicamento que se va a administrar a un paciente como tratamiento, por ejemplo, al hacer la sustitución de esta especialidad por otra, que tiene los mismos principios activos y generalmente a la misma dosis que el original, no va a resultar en un fracaso terapéutico. De manera que cuando nosotros veamos en el mercado un medicamento genérico, quiere decir que este ya pasó por pruebas de bioequivalencia y que tiene que tener estas características, es decir, es el mismo principio activo que el original, se comporta de igual modo que el medicamento de referencia, llega con la misma velocidad de absorción y con la misma cantidad de fármaco total absorbido al torrente sanguíneo, y por lo tanto se puede inferir que va a producir el mismo efecto terapéutico que el medicamento original. ¿Cuáles son los beneficios de tener ese tipo de medicamentos en el mercado? Pues precisamente que son medicamentos más baratos, ya que una prueba de bioequivalencia es mucho más económica, no nada más en cuestiones de dinero, sino también de tiempo. Entonces, por eso pueden ser más baratos los medicamentos.
tienen la misma eficacia, que sean medicamentos seguros y que cumplan con los parámetros de calidad necesarios para poderse administrar a los pacientes. Hablando de investigación y de diseños, tenemos varios tipos de diseños, desde los no experimentales y los experimentales. Pero si nos enfocamos en la cuestión de bioequivalencia, estamos hablando de estudios experimentales que requieren de ensayos clínicos y que además están considerados dentro de la fase 1 de investigación de un medicamento, porque lo que se hace es describir precisamente lo que veíamos en las gráficas de diapositivas previas. Con el diseño, en un estudio de bioequivalencia, lo que buscamos es poder controlar todas las variables y así reducir esa probable variabilidad que se pueda presentar en un estudio clínico para que la determinación de la biodisponibilidad de los medicamentos sea lo más limpia posible, reduciendo todo aquello que nos pueda causar ruido, que nos pueda causar sesgo o errores en cuanto a la interpretación de resultados. Cuando nosotros pensamos en diseñar un estudio clínico para hacer la determinación de bioequivalencia, tenemos que saber en primer lugar qué medicamento es el que vamos a administrar, la población de estudio, es decir, a quién se lo vamos a administrar, y el procedimiento experimental, cómo lo vamos a hacer. Para poder elegir el diseño adecuado, tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es el objetivo del estudio. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener con ese estudio que estamos planeando en este momento? Tenemos que controlar y minimizar todas las fuentes de variabilidad que se puedan presentar. Por ejemplo, la diferencia en el consumo de alimentos, la diferencia en cuanto al estado de una enfermedad cuando se incluyen pacientes en los estudios clínicos. Aspectos económicos y prácticos, como por ejemplo la disponibilidad de voluntarios, cuál es la duración máxima que se puede permitir en el estudio. Se puede hacer una evaluación entre los costos que representa el aumentar el número de sujetos que participen en la investigación y compararlos o contrastarlos contra el costo que tenga el añadir periodos al estudio. Se tiene que considerar también, desde luego, las características del medicamento, es decir, sus propiedades farmacocinéticas, para que en el diseño podamos nosotros hacer una descripción adecuada de la biodisponibilidad del medicamento que se encuentra en estudio. Y además tenemos que tener siempre en cuenta las consideraciones éticas. Debemos de cumplir con la normatividad que aplique y además siempre tenemos que tener el cumplimiento con los requisitos éticos internacionales. Los estudios de bioequivalencia entonces deben estar diseñados para poder comparar el desempeño in vivo, es decir, en personas que tienen un medicamento de prueba en comparación con un medicamento de referencia. Estos estudios van a servir para dos propósitos principales. En primer lugar, como evidencia clínica de la seguridad y la eficacia del medicamento de prueba, y en segundo lugar, como una medida in vivo para determinar la calidad farmacéutica de este producto. En estos estudios podemos nosotros establecer aspectos de seguridad de este medicamento de prueba, de calidad y de eficacia del medicamento si este resulta bioequivalente con respecto al medicamento original. Los requisitos para hacer un buen diseño es que debe de estar basado en el análisis del fármaco inalterado. Es decir, no vamos a hacer un análisis de la biodisponibilidad o del comportamiento de un metabolito, a menos que la cuantificación del fármaco inalterado, del fármaco padre, no sea posible, ya sea por limitaciones analíticas o porque sufre una biotransformación demasiado rápida como para poder determinarlo, o por necesidades específicas del estudio. Entonces serían solamente situaciones especiales en las que no se determina el fármaco inalterado y en esos casos se debe de justificar científicamente. Además, debe de ser realizado de tal manera que el efecto de la formulación se pueda distinguir de otros efectos y eso se logra reduciendo las fuentes de variación. Todo esto debe de estar previamente establecido y justificado en un protocolo clínico.
Para poder llevar a cabo un estudio de bioequivalencia, debemos de tener primeramente el protocolo clínico autorizado por un comité de ética y por la autoridad sanitaria o autoridad regulatoria que aplique en cada país. Posibilidades de diseño tenemos varias. Sin embargo, la principal, el diseño principal, el más utilizado y el más recomendable es el diseño cruzado 2x2. Es decir, en el que tenemos los sujetos que van a participar en el estudio, que generalmente son voluntarios sanos, se realiza una aleatorización y se asignan a 2 secuencias de tratamiento. En una secuencia se administra primero el medicamento original, que se le denomina medicamento de referencia aquí en México, y en segundo lugar el medicamento de prueba después de haber pasado por un periodo de lavado, que permita la eliminación de la dosis previa. Y una secuencia 2 en el que se administra al revés, primero el medicamento de prueba y en segundo lugar el medicamento de referencia. Este diseño se denomina cruzado porque todos los pacientes, todos los sujetos que participen van a recibir los 2 medicamentos que se encuentran en estudio. En un primer tiempo unos sujetos reciben el medicamento de referencia y los otros el medicamento de prueba, y en la segunda sesión recibirían el contrario, por eso se denomina diseño cruzado. Las ventajas de este diseño son que los pacientes son su propio control, que cada sujeto va a recibir ambos medicamentos, tanto el de prueba como el de referencia, y que además se puede aleatorizar adecuadamente y asignar los sujetos a cada una de las secuencias del estudio. Otras alternativas, otras opciones de diseño que tenemos son el diseño paralelo, en el que cada sujeto va a recibir únicamente uno de los productos de investigación, es decir, ya sea el de prueba o el de referencia. Lo va a recibir en un solo periodo. Se va a hacer una asignación aleatoria también, ya sea al medicamento de prueba o al de referencia, y posteriormente se hace la evaluación. Estos estudios se hacen cuando la variabilidad intersujeto entre los sujetos es menor que la variabilidad intrasujeto, o cuando la formulación es potencialmente tóxica o puede causar eventos adversos que hacen que sea mejor que los voluntarios no reciban el medicamento en 2 ocasiones, sino nada más una, o fármacos que tienen una vida media de eliminación que es demasiado larga, y eso haría que el periodo de lavado fuera también demasiado largo, o cuando el costo de incrementar el número de sujetos es menor que el costo de hacer un periodo adicional del estudio. Un diseño cruzado replicado, que sigue la base del diseño cruzado, pero se administra en 2 ocasiones. Aquí tenemos, un número de secuencias que es mayor a los tratamientos que están siendo comparados. Esto implica la administración de los medicamentos en más de una ocasión. Y tenemos como opciones el diseño cruzado 2x3, en el que se hace la aleatorización y se pueden asignar los sujetos, a una de estas 2 secuencias ABB, en el que el A representa el medicamento de referencia y el B el de prueba. Entonces, en un primer periodo, de aquí sale el número 3, se administraría el medicamento de referencia a un grupo de sujetos y el otro grupo el de prueba. En un segundo periodo, prueba y referencia, y en el tercer periodo, la mitad de los sujetos recibirían el medicamento de prueba y la otra mitad el medicamento de referencia. El diseño cruzado 2x4, que es un diseño totalmente replicado, en el cual también tenemos 2 secuencias de administración de medicamentos, y los sujetos recibirán 4 dosis únicas de los medicamentos. O sea, cada medicamento lo recibirían en 2 ocasiones. ¿Cuáles son las ventajas de estos diseños replicados? En primer lugar, que permiten la comparación de las varianzas intrasujetos, tanto para el fármaco de prueba como para el de referencia, ya que se administran en 2 ocasiones a cada uno de los sujetos. En el caso del totalmente replicado, 2x4, indican si el fármaco de prueba muestra una variabilidad intrasujeto más alta o más baja a las medidas de biodisponibilidad cuando se compara con el fármaco de referencia u original. Nos sugieren si puede haber una interacción entre el sujeto de investigación y el fármaco. Proveen información
mayor acerca de los factores que subyacen al desempeño de la formulación y además estos diseños reducen el número de sujetos que se requieren para un estudio. También existe el diseño realizado en 2 etapas, que aquí en México es conocido como el add-on. Este consiste en reclutar un grupo adicional de sujetos de investigación y combinar los resultados de ambos grupos en un análisis final. Es decir, hacemos un análisis parcial cuando termina la primera parte y cuando las potencias resultan ser demasiado bajas, se puede recurrir a la inclusión de un grupo adicional. Sin embargo, debemos de tener cuidado en este tipo de estudios de que las medidas se mantengan y sean apropiadas para preservar el error global de tipo 1. El análisis de datos de la primera etapa debe ser entendido como un análisis intermedio. Y además, ambos análisis, es decir, el intermedio y el final, deben llevarse a cabo con los niveles de significancia ajustados, que generalmente serán mayores al 90%. Y al analizar los datos combinados, en México es una exigencia que el término etapa se incluya en el modelo estadístico del análisis de varianza. También existen los diseños de estudios de dosis múltiple. Estos se requieren únicamente cuando la acción es dependiente de las concentraciones plasmáticas en estadio estacionario, en ese medicamento, cuando el principio activo presenta una cinética no lineal o que no es dependiente del tiempo, cuando la concentración plasmática resulta de una dosis cuando administras una dosis única es muy baja para poder ser determinada mediante un método analítico. Se requieren más dosis para poder alcanzar una concentración plasmática que permita la determinación adecuada, y en el caso de formas farmacéuticas de liberación extendida con tendencia a la acumulación. Estos estudios de dosis múltiple generalmente se pueden realizar en pacientes, y esto es cuando no se puede llevar a cabo en sujetos sanos por cuestiones de tolerabilidad o por eventos adversos que puedan causar los medicamentos, o cuando un estudio de dosis única no es factible de realizar en pacientes. Siempre tenemos que apegarnos a la posología del medicamento en estudio y se debe de hacer un muestreo apropiado que nos permita poder caracterizar el estado de equilibrio o estado estacionario del medicamento. También existen los estudios farmacodinámicos, que estos se reservan para aquellos medicamentos que no se absorben a la circulación general o casos en los que no es posible utilizar un enfoque farmacocinético. Recordando, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Por lo tanto, en estudios farmacodinámicos se tiene que buscar un marcador biológico que se pueda medir, y a través de la medición de este marcador biológico se pueda determinar la acción y el efecto del medicamento para hacer una comparación y entonces poder establecer la bioequivalencia. O también puede ser el caso de que se tengan que hacer estudios clínicos comparativos. Esto es cuando no es posible evaluar la bioequivalencia mediante un enfoque farmacocinético ni mediante un enfoque farmacodinámico. En este caso, se tienen que incluir pacientes que tengan una enfermedad y condiciones más o menos similares, pero es importante incluir pacientes en los que su enfermedad se encuentre estable o se pueda mantener estable durante la duración del estudio de bioequivalencia, al menos en medida de lo posible. Aquí se deberá seleccionar un grupo de pacientes que se va a denominar grupo control y otro grupo de pacientes a quien se les va a asignar el tratamiento que se encuentra en prueba. Y después de un tiempo se analizan los datos y se puede establecer mediante parámetros clínicos una bioequivalencia. También existen los estudios piloto. Un estudio piloto tiene carácter exploratorio, es decir, es un estudio que nos va a permitir hacer una descripción, una comparación, una información que nos permite investigar o conocer las características farmacocinéticas, incluso la seguridad de un fármaco en una población específica de estudio,
pero la finalidad de estos estudios piloto, hablando de bioequivalencia, es para establecer los procesos, para establecer los tiempos de muestreo, para ver la sensibilidad de un método analítico o para determinar el número de sujetos participantes que se pueda necesitar para hacer un estudio de bioequivalencia posterior. Lo podemos utilizar el diseño piloto cuando no tenemos información, por ejemplo, de la variabilidad del coeficiente de variación intrasujeto, hablando de un estudio de bioequivalencia. No tenemos datos que nos ayuden a sustentar un tamaño de muestra, se puede emplear un estudio piloto. En México no puede ser con un tamaño de muestra menor a 8 sujetos. En otras agencias regulatorias el mínimo son 12 sujetos. Entonces tenemos que apegarnos a ese requerimiento normativo y aun cuando es un estudio piloto, nuestra N, nuestro tamaño de muestra mínimo, debe de apegarse a los requerimientos. Y tenemos que tener en cuenta siempre que un estudio piloto no puede emplearse para dictaminar bioequivalencia. Se puede utilizar para obtener datos que necesitamos para emplearlos en un estudio de bioequivalencia posterior, más no para dictaminar bioequivalencia. En conclusión, el diseño general de un estudio de bioequivalencia se debe basar en el conocimiento de la farmacocinética o de la farmacodinamia y de la terapéutica del principio activo. Y a su vez, debe de tratar de minimizar siempre la variabilidad que no sea atribuible a los efectos de la formulación. En general, nuestra primera elección debe de ser un diseño cruzado, es decir, con 2 periodos, 2 secuencias y de dosis única, preferentemente en voluntarios sanos. El resto de las opciones de diseño se deben considerar como alternativas a este diseño cruzado y se deberán emplear cuando un diseño cruzado resulte no ser la mejor opción. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención.